5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Ay, cabrón. Espera. Se me olvidó la entrada. Ah, ya. Estimado podescucha, bienvenido a ¿Por qué sabes eso? Donde cada semana traemos investigaciones no tan serias sobre temas nada actuales. Como cada semana me acompaña aquí el Abu. Hola, Abu. Hola Jaibo, un placer otra Igualmente. semana estar por acá. Abu, Ok, tengo que hacerte una pregunta. Dime. Cuando digo riqueza, ¿en qué piensas? Qué bueno que dijiste riqueza y no ricura, para empezar. Grande acumulación Ok. de recursos, básicamente. ¿Ok? De cualquier Y tipo de recursos. cuando digo millonario, ¿quién es el primer nombre que se te viene a la cabeza? En estos momentos, una persona, de la cual, voy a ser honesto, puede que sea un ingeniero, pero no soy su fan. Elon Musk. Voy a ser honesto. No solo no soy su fan, la verdad, me cae mal en muchos niveles. Pero Elon Musk, por favor, no canceles nuestra cuenta de Twitter. Tenemos poquitos seguidores, pero ahí la llevamos. Pues, Abu, hoy me puse a investigar. Ya ves que, pues, ustedes no lo saben, escucha, pero nosotros somos personas. El Abu está inscrito a revistas como Forbes, Fortune, la revista Money, que nadie lee más que el Abu. El gringo está en la reunión del Bilderberg Club. Obviamente. Entonces, somos gente de grandes capitales. Y por ello me puse a investigar. Sí, como de grandes capitales como Ciudad de México, pues, Roma, Tokio. Sí nos referíamos a esas Sí, por capitales, supuesto. ¿verdad? Y la Ciudad de México es una de las capitales más grandes del mundo. Entonces, todos los mexicanos somos personas de Perdón. gran capital. A nuestros 8 podescuchas, les pedimos que nos perdonen por este último chiste tan malo. Todos nuestros chistes son malos. Yo creo que ya están Pero acostumbrados. espero que en este punto ya estén acostumbrados a los chistes malos, la verdad. Yo también. Y si no, no se preocupen que este episodio no va a ser la excepción. Okay, Pues me puse a investigar sobre las grandes fortunas, pero antes de que existiera el tan llamado capitalismo. Porque pues en la actualidad pues está, no sé, ¿cómo se llama Lex Luthor? El dueño de Amazon. Bezos. Sí, Jeff Jeff Bezos. Bezos. No, la verdad, para serte honesto, yo definiría más a Elon Musk como Lex Luthor. Pero Bezos tiene como que la pelona, No. entonces... Además, es el primer hombre que se montó en un Bueno, pene sí, para sí. llegar al espacio. Porque, con todo respeto... En un pene del que relativamente es dueño. Porque todo cohete es tremendamente fálico. Pero este era más fálico de lo normal, seamos honestos. Sí. Pero bueno, me puse a Muy. investigar como estas grandes riquezas. Y realmente creo que puedo decir con cierta certeza y en base a lo que he encontrado de una forma para nada seria, que a lo largo de toda la historia de la humanidad hay una constante de, por lo menos ciertas personas, buscar la mayor acumulación posible de recursos, de dinero, cuando los había, pero antes de la revolución industrial realmente pues se acaparaban otras cosas más allá del papel moneda, que es lo que en la actualidad califica más a una persona millonaria. Y bueno, en la actualidad ya ni siquiera el papel moneda, porque pues realmente la mayor parte de los... Pues ahora sí que de
de las personas que se consideran millonarias hoy en día, su valor realmente no es líquido o sea, no tienen en realidad ese dinero. Bueno, realmente está más en un activo digital, unos y ceros en una cuenta Sí. bancaria para no meternos a las criptomonedas, pero efectivamente. Como dato curioso, hace mucho estuve viendo una entrevista a era una señora que fue una de las editoras de la revista de Forbes, de los hombres más ricos del mundo. Ya fue hace tiempo, habrá sido en el 2017 cuando vi esa entrevista. Y solo como breve paréntesis, ella comentaba que realmente los hombres más ricos del mundo, que encabezan estas listas que son conocidas relativamente, contrario a lo que la gente cree, realmente no saben cuánto tienen de dinero, porque es tan vasta su, o sea, es tan vasta su acumulación que ellos no tienen idea de cuánto tienen. Porque bueno, se divide en monedas, se divide en activos, en cuentas, en propiedades, etc. Cierro paréntesis. Dejando de lado Tiene todo el sí, sentido. dejando de lado a todas estas personas como Elon Musk, que ya lo comentaste, Jeff Bezos, que ya también bromeamos de él, otros que pues tienen una reputación mejor como Warren Buffett o Bill Gates. A lo largo de la historia han existido personas que hacen que Jeff Bezos le falten manitas, pero Jeff Bezos tendría... No, no, no hay forma. O sea, tendría que subirse a la plataforma desde donde lanzó su pito espacial y desde ahí lanzarse Ujú. cual palo encebado para pelársela a las grandes fortunas que ha habido a lo largo de la historia. De Sí, plano. sí, sí, O sí. sea, ni siquiera Elon Musk. No, no, no. Jeff Bezos es el hombre más rico del planeta en este momento. No sé cuánto valga su patrimonio neto Ok. o en cuánto esté evaluado, pero al momento de grabación de este episodio, Jeff Bezos está en la posición número 1, de ahí le sigue Elon Musk en la posición número 2. Creo que nosotros estamos como en la 15ª posición, por ahí peleando. Ajá, ajá. No, nadie. Ok. De abajo para arriba, pues, pero. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. O sea, es difícil no estar arriba de Venezuela, pero por ahí Sí. vamos. Ahorita vamos a... Venezolanos, no nos odien, por favor. Pero saben que es verdad. La culpa no es nuestra, es ese pendejo que está dirigiéndolos. Definitivamente. Ni de ustedes, No, realmente. realmente tampoco. Pero. Entonces, pues bueno, aquí hay en la actualidad, entre comillas, es relativamente sencillo decir cuánto tiene una persona. Iba a decir cuánto vale, pero realmente no me gusta esa expresión. Así es que la voy a cambiar por cuál es el patrimonio neto de una persona. Es, entre comillas, sencillo. ¿Por qué? Porque tenemos las cuentas bancarias, tenemos las casas, terrenos, inclusive hay gente que tiene arte, Sí. etcétera. Todo tiene un valor monetario o una equivalencia monetaria en términos actuales. Además, y esto es muy importante, hay registros. O sea, podemos decir cuánto valía la Sí. casa que compró el bisabuelo de alguien en los años 20 o ¿Y cuánto y vale cuánto hoy en vale hoy en día? día, hacer un Sí. cálculo. Es relativamente sencillo. El problema del listado o de las personas que voy a mencionar en un ratito más es que calcularlo se vuelve excesivamente complejo. Por ejemplo, ¿cuánto sería el valor de un sestercio? Que era una unidad
utilizada por Roma y que era una monedita de oro. Si solo evaluamos el oro, pues podría tener un valor de acuerdo a lo que el oro valga hoy en día. Si le agregamos el valor histórico, Sí. Digo, sin contar. Exacto. exacto. Entonces se vuelve, es muy subjetivo como tal. Además de que, como lo mencionábamos muy bien al inicio, al día de hoy, desde la revolución industrial básicamente, las fortunas se miden principalmente en dinero. Llámese papel moneda, llámese oro, lo que sea. Pero en la época de Mesopotamia, pues no existía el papel moneda como tal. El concepto era muy diferente. Ahí, pues, la gente podría ser rica porque tenía ganado, por ejemplo. Entonces se vuelve muy difícil el trasladar ese recurso a un valor económico que para nosotros en estos momentos nos daría un sentido. Otro de los puntos muy importantes que vuelven difícil el hacer estas estimaciones y que además si cualquiera de ustedes googlea hombres más ricos de la historia, hombres más ricos del pasado, lo que sea, se van a dar cuenta de que las listas varían mucho. ¿Por qué? Porque también no hay registros o muchos registros se han ido perdiendo. Perdón. En la actualidad podemos decir que, no sé, que Elon Musk vale tantos millones de dólares o tiene un patrimonio neto de tantos millones de dólares porque hay registros contables. Esto se vuelve muy difícil si, por ejemplo, lo trasladamos no sé, el rey Salomón. ¿Cuáles son? O sea, no hay estados bancarios. No se puede, no se puede decir con mucha Sí, sí, certeza. sí. Además, Sí, pues básicamente es como tratar de calcular hoy en día qué tan rico en realidad fue ese primer emperador chino, ¿no? El de los soldados de terracota. ajá, Qin Shi Huang, creo que se llama. ay, no me sé mucho de la historia Perdonen china. si mi pronunciación del chino es horrible, pero déjame te valido Ok, el dato. otro punto importante en lo que consigues el Ok. dato es que, pues, como no hay registros, como no hay estados bancarios de Gengis Sí, Khan, ¿sí? ¿Sí era él? sí, de Qin Shi Huang. De nuevo, estoy muy seguro que lo pronunció horrible, pero pues es de él. Ni hao, escuchar chino parlante. Mandarín, bueno, cualquiera de las denominaciones del chino. Sí. Otro de los puntos que vuelven muy difícil es que pues, la forma en la que se trasladaba el conocimiento en la antigüedad era de forma oral, mayoritariamente. Y esto daba pie a que pues, se exagerara y, por supuesto, si la figura tenía algún tipo de leyenda a su alrededor, pues las cosas se magnificaban de forma desproporcional. Por ejemplo, pues, ¿cuál habría sido la fortuna de César Augusto? Es extremadamente Sí. difícil porque aunque era romano y hay registros de la época y los romanos eran muy detallistas en eso, también estaba el hecho de que pues era el emperador. Entonces, sí, o Sí, sea, si decías que tenía poquito dinero, pues de repente amanecías suicidado con una daga en la espalda. Entonces, al más mero estilo romano. sí, por supuesto. Ay, benditos ciudadanos romanos, apuñalándose unos a otros. Entonces, bueno, Uf. otra cosa es que la forma en la que en la antigüedad se llevaban a cabo o se consideraba como tal la riqueza, más allá del dinero que pudiera tener la persona, era también las tierras. Y pues esto en una época en la Uf. antigüedad, año 800, pues digamos que tú podías
Si tú tenías un machetote, pues podías decir, de aquí a donde mi machete caiga es mío y chingue su madre. Ajá. Aguas. Aguas con el Sí, sí, machete. sí, tal cual. En la actualidad, o sea, por ejemplo, ahorita hace ratito dije a Gengis Khan, ¿cuánto podría valer la tierra que tenía Gengis Khan y que él controlaba? O sea, en la actualidad podría ser Uf. incalculable. Sí, es incalculable porque también es, pues es básicamente una extensión muy extensa. Es una extensión muy extensa. Perdonen. Pues supongo que lo mismo hubiera sido con Atila, todo lo que conquistó. Exacto. Sí, y además, Con Alejandro Magno, ay, con... Alejandro Magno. Me habría gustado estar en la corte de Alejandro Magno. Oye, oye, y en todo caso, la fortuna de los reyes católicos, ¿Qué tiene la fortuna de los reyes católicos? ¿es calculable? Ahí Creo que pasa, está el dato. eh, seguramente sí, la verdad es que no los traigo a ellos, me fui más atrás en la historia, Ok, ok. pero nos enfrentamos a lo mismo. Sí podría ser calculable porque hay registros, o sea, ya estábamos más en los 1500 finales, segunda mitad de los 1500, entonces sí hay registros escritos, pero en la actualidad pues también ya tiene como tal el tema histórico que pues al final vale, eh, pues vale, también le añade un poquito de valor. Otra cosa muy importante, y antes de empezar a nombrar a algunas de las personalidades, es que ha cambiado mucho la forma de, pues jurídicamente, eh, ya no existen monarquías como existieron hace 1000 años, ni imperios. Entonces, eso también pues cambia mucho la forma en la que se calculan. Eh, un emperador chino, como el que... Ay, ¿a quién dijiste ahorita, Bu? Qin Shi Ah, Huang, Qin Shi Huang, por ejemplo. ese Él señor. como emperador, pues era dueño absoluto de todo el territorio. O sea, aunque tú tuvieras Sí. tu granja y vivieras bien a toda madre en tu granja sin hacerle daño a nadie, técnicamente, Sí, en cualquier momento podía llegar el pues emperador a... técnicamente, exacto, técnicamente tu granja era de él. En algunos casos, hasta tu vida era del emperador o del rey. Entonces, Sí, en la gran mayoría. La gran mayoría de los casos. eso por supuesto que añade pues muchísima dificultad porque, pues, cómo evalúas a una persona se vuelve se vuelve un poquito complejo. Entonces, vamos pasando algunos de esas personas. Hay que decir que el listado que voy a dar, insisto, si ustedes buscan, probablemente encuentren nombres en diferentes posiciones. No los voy a dar en ningún orden, o sea, no voy a decir primero al más rico ni al más pobre, voy a decirlo, se los tengo acomodados sin ningún orden específico. ¿Por qué? Porque pues hay muchas discrepancias entre los listados. Y también voy a dar la fortuna considerando una hiperinflación que lleva su Ujú. dinero al valor del dólar americano de 2017. Entonces, si digo, Ok. por ejemplo, que eh, Juan Pérez del Imperio Chiita tenía una Mm, fortuna esos valuada en chiitas. $1 millón, serían $1 millón de 2018-2017, considerando una inflación de más del, creo que de 12,000%, que fue lo que estos cuates le metieron a su cálculo para considerar pues un alto periodo de tiempo. Entonces, Sí, pues sí. empecemos Ok. por Gran Bretaña y Oh, aquí vámonos vamos. con Guillermo el Conquistador. Uy. Uy. Guillermo el Conquistador
Pues es actual Inglaterra. Vivió del 1028 al 1087. Era hijo ilegítimo de descendientes vikingos y eventualmente pues se lanza a la conquista de Normandía en el año 1066. En dólares de 2017-2018, Guillermo el Conquistador habría tenido una fortuna de aproximadamente 228 billones de dólares. Así es, amigos. ¡Au! Hay quincenas que yo no los junto, la verdad. Eh, Sí, sí, sí. Hay quincenas sí, de complicadas, que dices, pues. híjole, llegué raspando. Pero bueno, ¿cómo fue que Guillermo, el buen Guille, hizo o ¿Cómo fue que Memo? ¿Cómo fue acumuló que esta gran Memo? fortuna? Principalmente, pues bueno, porque él acaparó una gran cantidad de territorio. Entonces, pues eso fue lo que cuando él anexa ese territorio se vuelve, adquiere su mayor fortuna. Eh, y la otra forma, pues es Ujú. que él regaló a sus más leales y fieles seguidores, pues grandes cantidades de activos, como pueden ser terrenos y también participaciones en algún tipo de empresa. Entonces, pues eso le ayudó a mantener el poder y a mantener como tal las políticas que le dieron a Guillermo esa pequeñita cantidad. Sí, sí, sí. Que de seguro, pues, o sea, apenas le alcanzaba. Sí, 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 pobre. Vamos a quedarnos en Inglaterra. Y de hecho, vámonos a irnos con un familiar de Guillermo el Conquistador. Porque ya ven que pues todo en familia. Sí, claro, todo queda en familia. Exactamente. Como toda monarquía, monarquía perdón, europea, todo queda en familia. Así es. Y vámonos a la fortuna de Alan Rufus. Alan Rufus, que era sobrino, y fue uno de los primeros que apoyó a Guillermo el Conquistador. Alan Rufus, Y persona de la que nunca había escuchado ¿no? hablar. Mira, con 195 No. billones de dólares. Au. Es el desconocido, probablemente hasta ahorita sea el desconocido más rico Así es. del que no conocía la Y existencia. en Hasta el esa época no momento. existían los Rothschild, tampoco había Illuminatis. Bueno, probablemente Illuminati sí, pero no Sí. había reptilianos tampoco. Entonces, Ya había Illuminati. creo que habría que ver. Bueno, no me voy a poner a Revisemos el investigar. episodio de teorías de la conspiración, en donde. Sí, por favor. Entonces, Alan Rufus, pues realmente fue una cuestión de suerte. Estuvo en el lugar correcto, en el momento correcto. ¿Por qué? Pues porque apoyó a su tío Guillermo el Conquistador y pues al ser uno de Nepotismo. los primeros en apoyarlo, pues por supuesto que él fue el primer varón de Richmond, lo cual pues le dio Ah, muchísimas, ok. muchísimas propiedades y fortunas Sí. de su territorio. Y bueno, en su momento, en la cúspide de su fortuna, de su imperio capitalista, aunque en ese entonces todavía no existía el capitalismo, se considera que Ah, sí, y como paréntesis, hasta ahorita se me acordó que era algo que quería recalcar. Para todos aquellos fans del capitalismo como sistema económico, no. Antes del capitalismo ya había dinero, antes del capitalismo ya existía el mercado y antes del capitalismo también había gente rica. Entonces, no, el capitalismo no es la causa de la gente rica ni es la fuente del dinero. Listo, era todo lo que quería tampoco de acotar. la pobreza.
Tampoco de la pobreza, definitivamente. Bueno, en su momento, en su pico, cuando Alan Rufus estaba en su cúspide, se considera que su patrimonio neto era igual al 7% del Producto Interno Bruto de Inglaterra. O bueno, lo que en ese entonces era Inglaterra, ¿no? Ah, ok. Ok. Ah, pues sí era mucho. Y no hemos llegado a los fuertes, Era, ¿eh? pues, pues sí, para un noble no de primera línea, por así decirlo, sí es mucho. Vámonos ahora Wow. a Asia. Asia Central, Mongolia. Ok. El año, Ujú. bueno, nacido en el año 1162, fallecido en el 1227 y Tao lo tenga en su gloria, Genghis Khan. Ujú. Genghis Khan, que pues fue un emperador y podría ser considerado como el más famoso conquistador y estratega militar de la historia, por algunos, es discutible. Él, su fortuna se estimaría en más de $1 trillón. Así ¿Qué? es. Bueno, en el modo de. En el extraño modo de contar gringo, ¿verdad? Ah, sí, por supuesto. Que, perdón que no hice los cálculos, Donde un billón son. 1,000,000,000. Donde un billón son miles de Así es, millones. Sin 1,000 millones, no 1 millón de millones. así es. Maldita sea gringos, y luego, ¿por qué los odian? No, está bien, está bien. Digo, No, la no está bien. neta, No defienda su forma fea de hacer así matemáticas. cualquiera. Si los gringos te regalan 3 ceros, pues cualquiera se vuelve trillonario. Sí, claro, definitivamente. No es como que hayas tenido que conquistar al imperio más grande conocido de aquel lado del Así mundo, es. ¿verdad? Genghis Khan, en la cúspide de su. Pues en su cúspide, eh, pues elongó, hizo que el imperio mongol llegara desde China hasta Europa y su imperio llegó a cubrir el 22% de toda la tierra. Wow. O sea, el 22% de todo el terreno del planeta Tierra, de todo el terreno seco, sin contar mares. Sí, de toda la masa terrestre. Ahora, hay que decir aquí que Genghis Khan, no, de Eh, toda la masa continental, ok. de todas las Sí. masas continentales. Genghis Khan, pues hay que reconocer su gran humildad. Y es que a pesar de sus grandes victorias, realmente Genghis Khan nunca se construyó un palacio, nunca se construyó un templo, no se conoce que se haya construido una tumba. Pero eso es por el modo de vida mongol, ¿no? Ah, bueno, pues sí, pero ahorita vamos a Que, ver que, otros que que básicamente eran relativamente nómadas. sí, Digo, volviendo con Qin Shi Huang el incalculable, fue el ridículo que se construyó todo un ejército de terracota para enterrarse con ellos. pero Bueno, para que los nos enterraran con regaló a él. nosotros el ejército de terracota. Definitivamente. Realmente su fortuna fue distribuida principalmente entre sus soldados, porque evidentemente mantener un ejército no es barato, y pues Sí. y sus familias también. Entonces, así fue como Genghis Khan es el primer altruista del mundo. Júzguelo usted, querido podescucha. No creo. Debe de haber algunos más. Pues, podría. Ok. El siguiente, tenemos que regresarnos a Europa y nos vamos a ir a un poco de historia que es pues, quizá la más conocida, por lo menos por nosotros hispanohablantes, y es la romana. Sí. Y aquí tenemos a Marcus Lucinius Crassus, también conocido como Craso simplemente.
nacido en el 115 antes de Cristo, fallecido en el 53 después de Cristo. Craso, pues, podría entrar en la categoría de empresario. Su fortuna, igual. Claro, todo era una empresa en aquel Sí, por entonces. supuesto. Y Craso era un visionario. Ok, ¿qué tipo de visionario? Su fortuna está evaluada en 169.8 billones de dólares. Y es considerado el hombre más rico de toda Roma. ¿De toda la historia romana? De toda la historia del Imperio Romano. Bueno, sí. Sí, fue el hombre más rico del Imperio Romano. Su patrimonio personal neto llegó a ser equivalente al tesoro romano. Wow. Sí. Wow. Y es cuando ya Roma se expandía desde España hasta Constantinopla. Me parece que sí. Me parece que sí. Bueno, es de Portugal, porque pues era toda Hispania, ¿verdad? Inclusive creo que ya estaba Galia, ¿no? Por eso, pues Hispania está más lejos que Perdón, Galia. no, se me fue. ¿Cómo se llamaba Britania? ¿Britania? Probablemente. ¿Cómo fue que Craso se volvió o acumuló su fortuna? Pues bueno, hay que decir que se ayudó mucho de la política. Hay que aclarar aquí que eso ya no pasa. Por lo menos en México, donde nosotros grabamos, ya ningún particular se hace rico por políticos. Eso era historia de la antigua Roma. No pasa. Y aquí en México de la tercera transformación fallida. No sucede, no se hacen ricos por ser políticos, se hacen ricos por lo que hacen siendo políticos. Aquí Craso nunca fue político per se, simplemente ayudó a políticos. Craso, bueno, Crassus fue el que financió la campaña electoral para Pontifex Maximum de Julio César. no más. Y pues bueno, Julio César a cambio, digamos que le hizo una condonación fiscal. Entonces, cualquier parecido con la realidad o la actualidad, mera coincidencia. Sí, definitivamente. Pero una de las formas y la que a mí me causó más risa, y hay que decirlo que causa risa porque han pasado más de 2000 años. Craso era propietario de una empresa que era brigadista contra incendios. Ay, no. Craso lo que hacía, la historia nos dice que Craso incendiaba casas para que la gente tuviera que contratar a su brigada de bomberos a quienes pues le tenían que pagar para que fueran a combatir el incendio que alguno de sus cómplices había iniciado. Las casas... Y por eso, amigos, y por eso, conocidos anarcocapitalistas, es que el hecho de que los bomberos sean privados no es una buena idea. No, volteemos a ver la historia. No funciona. Así como tampoco funciona que financien campañas electorales. Bueno, eso sí funciona. Después, o sea, eso no se detiene aquí. Craso era un visionario. Craso era mentalidad de tiburón. Él fue el primer tiburón. Tiburón. Porque las casas quedaban tan en malas condiciones que las familias que vivían en ellas pues se veían en la penosa necesidad pues que tener que abandonarla porque reconstruir pues era muy caro y más una casa dentro de Roma, lo cual había ciertos estándares y la ley te prohibía que tuvieras una casa en mal estado por cuestiones estéticas. Que bueno, sigue siendo muy caro vivir en Roma. Sí, ¿no? Sin duda, sí. Bueno, yo nunca he vivido en Roma, pero sí. Pero lo imaginamos. Imaginar. Lo que hacía Craso era que, pues él compraba la casa que él mismo había prendido fuego, después había cobrado por apagar ese fuego,
compraba después esa propiedad y claro, cuando tú compras una casa que fue destruida por un incendio, pues no la compras a precio de lista, la compras con un descuento, No, definitivamente no. regateas. Entonces, de esa forma, Claro, tú eres el que le va a sí, perder. claro, tienes que darle el mantenimiento, tienes que reconstruirla. De acuerdo a Plutarco, ese gran historiador, pues Craso poseía solamente en oro 7.4 millones de onzas, que quitándole el valor histórico, o sea, El cual las hace sí, incalculables. es como si tuvieras 7.4 centenarios, 7.4 millones de centenarios. Cada centenario es una onza, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, Poquito más o menos, menos, poquito sí. más. Imagínate, bueno, vamos a redondearlo en 7 millones. Es como si nosotros ahorita tuviéramos 7 millones de centenarios. Hazme la buena. A diferencia de nosotros, donde un centenario no es dinero líquido porque tienes que vender el centenario, en la antigua Sí. Roma el oro era moneda de uso corriente, entonces Craso la tenía mucho más fácil. Ay, es que, insisto, es totalmente, se sale de nuestra realidad o de nuestro entendimiento tratar de concebir estas cantidades. Así es. Es increíble. Después vamos siguiendo y ya lo acabamos de... hace ratito lo mencionamos y es César Augusto o Augustus Caesar. Nació en el 63 antes de Cristo. Me parece que él fue suicidado en el 14 después de Cristo. Ok. Él, Fue puesto fuera de orden. sí, Le terminaron su suscripción a la vida. así es, era una ejemplar demostración de democracia. De Roma, siendo Roma. Así es. Pues César Augustus o César Augusto, emperador, fue el primer emperador romano que controló la mayor cantidad de estados poderosos al mismo tiempo, mientras él mismo tenía una fortuna personal bastante considerable. Ujú. Su fortuna se calcula en 4.6 trillones de dólares. ¿Qué? Sí. ¿Te acuerdas lo que dije que a Elon Musk le iban a faltar manitas? No, le están faltando brazos enteros. Así es. Sí. O sea, Wow. este compa dice, quítate que ahí te voy, me la vienes guanga. Entonces, aquí hay que aclarar que su fortuna tuvo una alza abrupta cuando Augustus, como César, pues declaró que Egipto era su propiedad personal. Entonces, en un tiempo, Digo, el imperio... digo, Ajá. y espera. Esto no cuenta, esta cantidad de su fortuna tampoco cuenta todas las propiedades materiales incalculables que hay en Egipto, ¿verdad? No, aquí ya están haciendo un estimado de todo. O sea, sí lo están considerando, aunque hay cosas que pues, no podrían estimarse. Sí. Pero en Egipto, Egipto fue un imperio, o fue un reino. ¿Se fue un imperio? El imperio egipcio durante un tiempo fue propiedad privada. Wow. Así es. Tomen, amigos capitalistas, el capitalismo no inventó la privatización. Y tampoco lo hizo Hugo Chávez con su... no. O el Tata Cárdenas. Ellos son expropiaciones. Sí. Sí. Bueno, No, aquí es entonces lo contrario, porque aquí César Augusto dijo, esto es propiedad privada. esto es mío.
Unos sueñan con tener un terrenito en Tapalpa, en Mazamitla, Valle de Bravo. Este compa se fue a lo grande. O sea, no mames. O sea, no es irracional, pero es... Hay que, No, sí, sí es irracional, es irracional. hay que decir que en esa época Egipto producía entre el 25 y el 30% del Producto Interno Bruto global. Además de que tenía algunas de las mejores tierras de agricultura de todo el Mediterráneo por el delta del Nilo. Por el delta, O sea, sí. este cuate se fue a lo grande. Es que, wow, este país es mío. Perdón, este imperio es mío. Es la cosa más Pues déspotamente brillante que he escuchado en mucho tiempo. sí. Un poquito más avanzando en el tiempo, metiéndonos al oscurantismo, pero siguiendo en Italia o en la península. Co- que como nota totalmente, relativamente fuera de tema, pero tiene que ver con el hecho de que le llamemos oscurantismo. ¿Te has dado cuenta que llamarle algo o a la Edad Media el oscurantismo es una de las cosas más eurocentristas que hacemos? Es cierto. Y lo peor es que lo hacemos, Porque yo lo hice inconscientemente ahorita. sí, lo hacemos inconscientemente, porque puede que sí, mientras Europa no estaba pues consiguiendo mucho adelanto, los reinos musulmanes estaban haciendo cosas increíbles, los chinos estaban haciendo lo suyo, entonces de este lado del mundo se estaba generando cultura, aunque los europeos, y te estoy viendo a ti, Vox, se nieguen a aceptarlo, se estaban haciendo cosas, o sea, el mundo no paró porque Europa no estuviera haciendo nada. Está bien, permíteme recular. Vámonos un poquito más adelante en el tiempo. Haz lo que quieras con tu culo. Gracias, es mío. Adelantándonos en el tiempo, pero en la misma península, en la época en la que la Iglesia Católica hundía a Europa en la más absoluta miseria cultural, tecnológica y de todos los sentidos. Y aquí el apellido te va a hacer mucho, te va a llamar la atención, Abu. Cosimo de Medici. Oh no, ya caímos con ellos. Nacido en 1389 y falleció en el año 1464 en Florencia, Italia. ahora Italia. Miembro de la familia Medici. Su ocupación fue un banquero. Su fortuna, pues, humilde. Sí, sí, sí. Digo, ya hemos dicho cantidades absurdas. Este compa apenas logró juntar 129 billones. Lo justo Le para faltó vivir. visión. Digo, la familia del Papa, se pudieron haber hecho de lo que quisieron. ¿De cuál papa? De dos papas, ¿no? Los Medici tuvieron a dos papas. Creo que sí. Creo que sí. Pues mientras el resto de su familia fue famosa por enfocarse precisamente en política o en la iglesia, Cosimo, pues lo que hizo fue hacer pues ejercicios en la banca. Como debe de ser. Aunque nunca estuvo ocupando ningún puesto gubernamental o político, a Cosimo se le conoce como el rey en todo excepto el nombre de Florencia. Wow. Así es. Aquí sí, hay que decirlo, Cosimo, El rey sin corona. el rey sin corona. Bueno, pues no, porque probablemente sí tenía alguna corona. Por eso era el rey de todo excepto de nombre de Florencia. Cosimo, pues ahora sí que adquiere gran parte de su riqueza a través de su padre, Giovanni di Vici. Que bueno,
Esto es obviamente en apoyo a nuestros amigos que les gusta el capitalismo, de que sí, obviamente todo mundo obtiene su fortuna por sí solo, nadie la obtiene de sus padres. Sí, no, bueno, aquí creo que todos, a lo mejor Había, Crassus es el único que sí fue self-made, pero eh, tendríamos que revisar la historia. Sí, sí, pero estamos hablando de aquí de que pues heredaban el título, realmente. claro. Bueno, el papá de Cosimo, Giovanni di Vici, él fue quien fundó el Banco Medici. Poca Además, cosa. sí, sí, fue uno de los que apoyó el regreso del papado a Roma en 1410. Para que saliera de Así París, es, creo. sí, sí, según yo en esa Ok. época estaba en París. El Papa estaba en París. Giovanni, padre de Cosimo, fue premiado con el título o el rol de banquero personal del Papa. No más. Asimismo, él llevaba a cabo todos los contratos de impuestos o fiscales y todas las minas, todo lo cual ayudó a que pues formara, a construir la fortuna de la familia Medici. Podríamos decir que Giovanni, el papá de Cosimo de Medici, Giovanni di Vici, fue el primer legionario de Cristo. Si los Medici estarían vivos, no creo que les hubiera gustado esa acusación. Sí, pero pues ellos fueron durante un gran parte del tiempo los banqueros, según yo. O todavía lo son, del Banco Central del Vaticano. Uy, es que ni cómo defenderlos. Hay que decir que la familia Medici pues es conocida por tener a 4 papas. Sí, sí, sí. O sea, también recuerden que, por supuesto, no estamos diciendo aquí Dios, porque el papa es elegido por Dios, pues Dios prefería una familia. Y no hay nada de malo con ello, ¿eh? No crean que el papado es un tema político. Dios lo elegía en su infinita sabiduría. En aquel momento, estamos seguros de que hoy en día ya no es igual. Sí, 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 por supuesto. Recuerden, todo cambia. Pero hay que decir que los Medici apoyaron a grandes artistas del Renacimiento europeo para quitarnos poco a poco el eurocentrismo. Y ellos fueron grandes mecenas de artistas renacentistas, entre los cuales pues está Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Sandro Botticelli, ¿no? Entre otros. Entonces, Entonces, ¿fueron padrinos de 2 de las tortugas ninjas? así es. Y Botticelli, nomás porque yo creo que al creador de las Tortugas Ninjas se le fue. Ajá, o Pero. no le gustaba el nombre de Sandro, lo entiendo. Es bonito nombre. No sé, creo que Donatello sí está mejor que Sandro. Pero bueno, gracias a su fortuna, hoy tenemos obras de arte incalculables. Entonces, Incalculables, definitivamente. sí hay que pues, decir que ellos fueron los primeros en construir su propio Soumaya. Ay, perdónenme, de No. verdad. Vamos ahora, pues, a lo que actualmente es Israel, Ujú. al rey Salomón. El rey Salomón, pues, de acuerdo a la Biblia, pues, el rey Salomón es famoso por su fortuna, por su sabiduría, y bueno, esta fama se extendía más allá de las fronteras, ¿no? O sea, era una cuestión que se iba. Recordemos que lo que les comentaba al inicio, la magia y la exageración aquí entra mucho, pero bueno, se hicieron las mejores estimaciones y su fortuna se calcula en 2.2 trillones de dólares. No más. Sí, sí, sí. O sea, digo, 2.2 trillones. ¿Eh? Sí, cualquier cosa. Aquí hay que decir que durante los 39 años que duró el reinado de Salomón,
Me voy a permitir tutearlo. Creo que tenemos esa Sí. confianza. El buen Solo. Así es. Eh, el sabio rey, pues recibía 25 toneladas de oro como tributo anual. Este hecho nada más, ¿Qué? este hecho nada más le confiere al rey Salomón aproximadamente más de 40 billones de dólares. Durante sus 39 años, ese fue un tributo que él hizo, que él pidió y tan tan. La gran mayoría de su fortuna proviene pues de negocios, del comercio y de tributos que recibía de parte de Arabia y de otras regiones cercanas. Se dice que su trono estaba hecho de puro oro, o u Ujú. oro puro, como lo quieran decir. Y pues tenía decoraciones con piedras preciosas incrustadas, así como 12 estatuas de leones, todo hecho de oro sólido. El rey Salomón fue o llegó a ser tan rico, 2.2 trillones, que se dice que su inmensa fortuna provocó que la plata fuera tan valiosa como una roca. ¿Qué? Sí, a ese nivel. O sea, imagínate que tienes una monedita de plata y valga lo mismo que una piedrita de río. No, no, es que no. Entonces, es el Venezuela, pero la inversa. Ajá. Deberían ver mi cara de estúpido tratando de imaginármelo en este momento. Es inimaginable. Yo no me la puedo imaginar. No, es que no. No hay modo. El último que voy a mencionar, aunque hay muchos otros, los invito a que se metan a internet. Hay muchos personajes históricos con grandísimas cantidades de dinero. El último es Mansa Musa. Mansa Musa Ok. nació en el año 1280, falleció en el 1337, en lo que hoy es Malí. En ese Ujú. entonces, Mansa Musa, en ese entonces era... Ay, se me olvidó el nombre. Ahorita lo recuerdo. Pero bueno, la fortuna de Mansa Musa, que fue el rey, eh, se calcula, se Ujú. estima en 415 billones. Él fue el rey de Timbuktu. Ya, gracias. Aquí hay que decir que, y con este quiero cerrar, porque la fortuna de Mansa Musa es descrita como imposible de describir. Realmente, en varias fuentes que consulté, en varios listados, Mansa Musa es considerado el hombre más rico de toda la historia de la humanidad, Ujú. aún aplicándole el 12,000% de inflación. Bueno, el Mansa, pues ahora sí que su reinado en África fue probablemente el mayor productor de oro de la época. Y pues en la época de 1280 a 1300, el oro era uno de los recursos con mayor demanda porque era realmente lo que ahora es papel moneda. Antes era para acuñarse y que fuera de circulación, era un producto de gran demanda. Es realmente muy, muy difícil poner su fortuna en contexto, ya que Mansa Musa, él era propietario de todo en su reino. Ok, volvemos con esas monarquías más que totalitarias. Mansa Musa era dueño de todo en su Todo. reino. De todo y todos y todes. Wow. Eso pues hace que realmente sea, pues para algunos historiadores, pues es verdaderamente difícil meter en contexto todo eso.
Es que lo es. Ujú. Pero podemos dar algunos ejemplos de su vasta fortuna. Mansa Musa, como buen musulmán, hacía sus peregrinaciones a la Meca, a la zona Ujú. sagrada de los musulmanes, y en una de esas, él llevó a su corte, que era nada más y nada menos que 60,000 cortesanos, 12,000 esclavos, y cada uno de ellos cargaba un lingote de oro de 4 libras. Además, había 80 camellos en su caravana que cargaban bolsas con polvo de oro, en las que había entre 50 y 300 libras por bolsa. Y fue tanto el oro que Mansa Musa llevó consigo en su peregrinación que cuando pasó por Egipto, él solito causó una hiperinflación y también una crisis monetaria en Egipto. ¿Qué? Espera, ¿qué? El solo paso de un turista Así es, que ni siquiera va a quedarse, va de paso, así es. causó una inflación en uno de los imperios más grandes de la existencia. Sí, 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 sí. Que en ese entonces ya era propiedad pública, pero unos siglos antes era propiedad privada, además de César Augusto. Sí, era una persona como musulmán, como buen musulmán en peregrinación, pues él hacía actos de caridad, entonces regalaba muchas monedas de oro y regalaba mucho oro regaló entre los pobladores pues más desfavorecidos de Egipto, lo que causó una devaluación del oro. En Egipto. Entonces, es, es probable, para muchos es el ser humano más, pues más rico o con el patrimonio neto más grande de toda la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Para muchos también es casi imposible que alguien al día de hoy o en el futuro pueda siquiera acercarse a su patrimonio, pero pues Claro. él fue Mansa Musa. Wow. Y pues, Tener el poder para causar inflación en un país ah, porque vas de paso. sí, sí, porque bueno, iba a decir nuestro presidente, pero no, él no está de paso. No, no, no. Pues, bueno, está de paso por 6 años, pero esa es otra. O sea, pero que tus obras de caridad Sí, o sea, provoquen inflación en un país. imagínate que vas de vacaciones voy a poner un país europeo para evitar herir susceptibilidades. Latinoamericanos. Así es. Porque iba a decir Cancún, de hecho, pero dije, no, no, es un balazo al pie. Pero imagínate que Sí. te vas de vacaciones a Portugal, que es un país pequeñito. Ujú. Y de propinas, nada más por tus propinas y por ¿cómo se dice? Por Pues dádivas. tus actos de caridad y por lo que puedas comprarte de recuerditos, pongas tanto papel moneda en circulación que generes una crisis monetaria en Portugal. El sueño. El sueño de la existencia. Pues para ti, porque lo vas a disfrutar, porque es el desastre para la gente que vive allá, porque Ah, bueno, sí. Bueno, es que sí, ¿no? Porque es que no sé cómo tomarlo. no, pues es un desastre. A ver, tratando con el mayor como objetividad y respeto Respeto. posible. En Venezuela hay billetes de 1 millón de no sé, ¿son pesos o no? De Bolívares. bolívares que no valen nada. No, no sé cuál sea la denominación, el nombre completo de la moneda, porque hasta donde he sabido pasaron en algún momento de Bolívar, Bolívar fuerte, Bolívar soberano. Ya no sé cómo vayamos con eso. Pero su dinero vale tan poquito que hay fotos, su papel moneda vale tan poco que hay fotos
de dinero tirado en las calles. Sí. O sea, Mansa Musa realmente creó pobreza con sus actos de caridad. En el movimiento más, ¿cómo decirlo? En el movimiento más irónico de la existencia, alguien creando pobreza al momento Siendo caritativo. de querer ser caritativo. Sí. Hay otros personajes que sus fortunas son imposibles, pero que ya se miden o sea, de ahí pasamos a la siguiente denominación, que ya es por participación porcentual en el Producto Interno Bruto Global. Ah, ok. Sí, o sea, ahí ya. Sí. Antes hablábamos de trillones y billones, pero aquí ya, por ejemplo, así como muy rápido y nada más pasándolos por encimita, la emperatriz Wu de China, que pues vivió del 624 al 705, su patrimonio neto, además de que fue la única emperatriz de la historia china, es considerada la mujer más rica de todos los tiempos. Wow. Por encima de Cleopatra y de Catalina la Catarina Grande. la Grande. Así es. Con una fortuna que se estima en el 22.7% del Producto Interno Bruto Global. Ah, La emperatriz ah. Wu. Que si les interesa la historia de la emperatriz Wu, es muy buena. Después podríamos hacer un episodio de ella. Es un ejemplo de... ella fue desde abajo, ¿eh? Desde abajo, desde una plebeya, llegó a ser emperatriz. ¿Wu Zetian? Sí, ella fue una plebeya que se hizo amante del emperador. De ahí, La acabo de buscar, o sea, fue fundadora de una dinastía. sí, la dinastía Tang, si mal no recuerdo. Sí. Y su reinado, por cierto, fue uno de los más largos para la época. Fue de 15 años. Wow. Pues, Abu, esto lo quise traer para decirles que pues somos pobres porque queremos. Es que, hijo. Yo recomiendo que no empiecen incendios. Los bomberos son propiedad del Estado. No van a ayudar a nadie. Entonces, pero estas son las personas, algunas de las personas más ricas de la historia. Y además de una historia preindustrial. No sé qué te pareció, Abu. Es impresionante y es interesantísimo, pues, porque igual, y hay mucha gente que conocíamos, pero hay otra gente de la que no habíamos escuchado hablar y wow. Sí. Y pues bueno, querido podescucha, yo tengo una pregunta para usted. ¿Qué harían con la fortuna de César Augusto? 4.6 trillones de dólares. Sí, además, teniendo Egipto como patio privado. Pues bueno, Abu. Ya me hiciste pensar y haría muchas cosas ilegales probablemente. Yo no sé. Yo no puedo imaginar tanto dinero. Pero bueno, estimado podescucha, si le escuchó, si le gustó este episodio, le agradeceremos mucho. No sé por qué te estoy hablando de usted, pero si te gustó, Para agradecemos empezar. mucho tu like, si no, tus comentarios. ¿Qué harías con 4.6 trillones de dólares? Si tienes a alguna otra persona Es mega que no rica, haría. déjanoslo en los comentarios. Nuestras redes sociales, recordamos, somos unos imbéciles. Todas nuestras redes sociales son diferentes. Nos disculpamos. Somos millennials con alma boomer. Entonces, no tenemos esa cabeza. Nuestro correo electrónico es porquesabes.podcast@gmail.com. En Facebook estamos como @porquesabeseso. En Twitter, Abu,
Ese sí no me lo sé. Twitter, dame un segundo. Somos Para... triplemente idiotas, querido podescuchar. No quieren saber qué tan idiotas somos. En Twitter estamos como ¿por qué_podcast? Pero insisto con el chiste de la semana pasada, podríamos ser unos idiotas, pero somos sus idiotas. Así es. Y en Instagram, porque también tenemos un Instagram, somos unos imbéciles. ¿Por qué sabes _podcast? Eso mero, ya lo estaba buscando. Pueden escucharnos pueden escucharnos en YouTube, porque ¿por qué no? Ajá. En Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify. Pues en todos lados. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego, Abu. Hasta luego, Jaibo. Un placer como siempre. Bye. Bye. Tranquility Base here. The Eagle has landed.